La Argentina se ha caracterizado siempre por tener liderazgos políticos que de una manera u otra han marcado la historia de nuestro país. Hasta hace muy poco tiempo, en cierta manera, lo que fue el proceso abierto por el radicalismo a principios del siglo pasado y luego por el peronismo a mitad del siglo, en cierta forma determinaron los alineamientos y las identidades políticas para toda la Argentina, ¿no? El liderazgo de Hipólito Yrigoyen en la primera parte de ese siglo, luego de Juan Domingo Perón, continuado en el tiempo del exilio, del retorno, inclusive en los últimos 25 años del siglo después de su muerte, fueron determinantes para la generación de las identidades políticas, ¿no? Era difícil pensar la política en la Argentina fuera de la adhesión, el rechazo o la crítica a estos liderazgos tan fuertes y tan claros que permanecían en el tiempo, más allá inclusive de su presencia física entre nosotros. Cuando uno analiza y piensa la renuncia reciente a competir por la presidencia de la Nación del actual vicepresidente Julio Cobos, surge naturalmente la pregunta: ¿cuánto duran los destellos de los liderazgos políticos hoy en la Argentina? ¿Cuánto es el tiempo en el cual esos liderazgos nacen, se desarrollan, permanecen en el tiempo, tienen incidencia en el resto del mapa político? Si uno hace memoria, y no se trata de hacer leña del árbol caído, cuando uno analiza el pasado reciente, desde julio del año 2008, cuando fue el desenlace de la resolución 125 en el Senado de la Nación, hasta ahora, ha pasado poquísimo tiempo, apenas 2 años y medio, podríamos llegar a decir 3 años en general. Y en esos 3 años, Cobos pasó de ser un desconocido a ser un ídolo, a ser un presidenciable, a ser la salvación, a ser un problema y a no ser nada. En 3 años nació, creció, nunca se reprodujo y ahora muere. El liderazgo político quizás habrá que acostumbrarse a pensarlo de otro lugar. Ya no con el sentido de trascendencia de los que se generaban en tiempos donde las identidades también de los partidos políticos eran mucho más fuertes. Pero los niveles de incidencia, los niveles de penetración, los niveles de adhesión o de rechazo también deben seguir siendo parámetros para evaluar los liderazgos. Por eso es importante que haya habido, aún en el momento de la muerte, una revalorización de la figura de Raúl Alfonsín. Marcó eso, marcó que en algún lugar la sociedad argentina interpretó que Raúl Alfonsín fue fiel a sus convicciones, a las que creía, a su forma de entender la política y de llevarla adelante cotidianamente. De esa misma manera también hay que entender, también en la muerte, la adhesión que generó la figura de Néstor Kirchner. No todos los liderazgos son fugaces, no todo es pasajero, no todo pasa en un día. Hay liderazgos que se construyen y que dejan su descendencia, y hay otros, como el caso de Cobos, que en 3 años prácticamente pasan a ser la nada.